9 lecciones estoicas para superar el miedo y recuperar tu poder interior. El miedo es una sombra silenciosa que se arrastra por la mente del hombre moderno. No grita, no golpea, no se anuncia, simplemente habita. Se disfraza de dudas, se oculta tras excusas, se mimetiza en hábitos que no nos sirven. Pero lo más peligroso del miedo no es su intensidad, sino su invisibilidad. Nos acostumbramos a vivir con él, lo toleramos, y un día, sin darnos cuenta, ya no somos nosotros quienes vivimos, sino él quien vive a través de nosotros. En una época como la nuestra, en la que todo parece urgente, frágil e impredecible, el miedo se ha convertido en una emoción casi constante. Miedo a perder el trabajo, miedo a no ser suficiente, miedo al rechazo, a la muerte, a la soledad, al fracaso. Miedo incluso de intentar. Nos decimos que somos prudentes, que somos realistas, pero la verdad es más dura. Estamos paralizados. Y lo peor de todo es que el mundo no va a detenerse por nuestras inseguridades. Las dificultades seguirán llegando. La vida no pedirá permiso para golpearnos. El dolor, la pérdida, la incertidumbre, todo eso forma parte del precio por estar vivos. Y sin embargo, hay quienes se levantan cada día sin temblar. Hombres y mujeres que enfrentan la tormenta sin huir, que sienten el miedo, sí, pero no le rinden culto, que lo reconocen, lo estudian, lo enfrentan y lo dominan. ¿Cómo lo hacen? La respuesta no está en una fórmula mágica ni en motivaciones de un minuto. La respuesta viene de una filosofía forjada en el campo de batalla, en el exilio, en la pérdida, en la muerte, en la más dura adversidad. Una filosofía que no fue escrita desde una torre de marfil, sino desde las trincheras de la vida real. Hablamos del estoicismo. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su época, escribía en su diario íntimo, no para los demás, sino para sí mismo, porque entendía que gobernarse a uno mismo es más difícil que gobernar un imperio. Séneca, uno de los hombres más ricos de Roma, comprendió que el miedo no desaparece con el dinero y que a menudo la pobreza del alma comienza cuando tememos perder lo que tenemos. Epicteto, un esclavo lisiado, enseñó que la libertad comienza cuando comprendemos que nadie puede hacernos daño sin nuestro consentimiento. Estas no son frases bonitas, son armas, escudos, estrategias de guerra interior, herramientas para la vida, y tú, que estás escuchando esto ahora, no lo haces por casualidad. En lo más profundo de ti, sabes que ya no quieres vivir dominado por el miedo. Sabes que hay una versión de ti mismo que no tiembla, que no se esconde, que no retrocede. Una versión que permanece firme, serena, imperturbable. Esa versión no es un ideal lejano. Está ahí, esperando que la despiertes. Por eso en este video en Horizonte Estoico no vamos a hablar de motivación vacía. Vamos a recorrer 9 lecciones estoicas que transforman el miedo en fuerza. No se trata de eliminar el miedo, sino de comprenderlo, enfrentarlo y, sobre todo, usarlo como combustible. Cada una de estas lecciones es un escalón en el camino hacia la libertad interior. Son ideas que han resistido siglos, que han sobrevivido imperios, guerras, epidemias, pérdidas y tragedias, porque fueron diseñadas no para un mundo perfecto, sino precisamente para un mundo incierto como el nuestro. Pero atención, no esperes comodidad. El estoicismo no te va a acariciar el ego. Te va a mirar a los ojos y decirte la verdad, incluso si duele. Te va a exigir que asumas la responsabilidad de tu vida. Te va a pedir que dejes de culpar a los demás, que dejes de posponer tu fuerza, que dejes de vivir a medias. Así que si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a desarmar tus excusas, a dejar de ser esclavo del miedo, este viaje es para ti. Prepárate, porque cuando terminemos el miedo seguirá existiendo, pero ya no tendrá poder sobre ti. Empezamos desde la última hacia la primera. La 9ª lección será la primera en ser desarrollada. Lección 9. El miedo como juicio y no como realidad.
Uno de los principios fundamentales del estoicismo es que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta frase, tan simple en apariencia, encierra una de las armas más potentes para derrotar al miedo. Epicteto lo expresó con claridad brutal. Lo que nos afecta no es lo que nos sucede, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que nos sucede. Esa distinción entre los hechos y los juicios es la frontera entre la libertad y la esclavitud interior. Imagina esto. Estás en la cima de una montaña. Frente a ti, una cuerda firme conecta dos riscos. Has sido entrenado. Tienes el equipo. Nada objetivamente amenaza tu vida si das ese paso. Y sin embargo, tus piernas tiemblan, tus manos sudan, tu pecho se cierra. ¿Por qué? Porque tu mente está generando juicios. ¿Y si la cuerda se rompe? ¿Y si me caigo? ¿Y si fracaso frente a todos? Nada de eso está ocurriendo. Todavía. Pero la mente vive en el ¿y si? Y ese espacio es el reino del miedo. La realidad en este momento es que estás de pie, estás vivo, respiras. El juicio, en cambio, es una película que proyecta catástrofes en tu mente. Aprender a separar ambos, realidad y juicio, es el primer paso para tomar el control. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió: el miedo viene de tu juicio. Si puedes deshacer ese juicio, el miedo se disuelve. Esta no es una frase para inspirarse por un momento. Es una orden que se da a sí mismo como comandante de su mente. Él no pedía valentía, la construía. No negaba el miedo, lo miraba a los ojos y lo desarmaba, pensamiento por pensamiento. Pregúntate ahora, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo importante porque anticipaste un fracaso que nunca ocurrió? ¿Cuántas decisiones no tomaste porque imaginaste rechazos que jamás existieron? ¿Cuántas oportunidades se evaporaron porque dejaste que una imagen mental y no un hecho dictara tu comportamiento? Eso no fue el mundo haciéndote daño, fue tu juicio. Fue la historia que tú mismo te contaste. Epicteto enseñaba a sus discípulos a interrogar cada pensamiento que provocaba miedo. Les decía: cuando tengas miedo, detente y pregúntate, ¿esto es algo que está ocurriendo o es algo que yo estoy imaginando? Y esa simple pregunta encendía una luz en la oscuridad. El estoicismo no niega el miedo, lo redefine, lo convierte en un maestro. Si algo te produce miedo, no huyas. Pregúntate, ¿qué juicio está generando esta emoción? ¿Estoy asumiendo que algo terrible ocurrirá? ¿Estoy exagerando una posibilidad remota como si fuera un hecho seguro? ¿Estoy aplicando un estándar irracional de perfección a mí mismo? Porque si lo estás haciendo, y todos lo hacemos, entonces no estás siendo realista, estás siendo esclavo de una historia mental. Aquí es donde el entrenamiento mental estoico se convierte en práctica diaria. No se trata de leer frases motivadoras, se trata de sentarse contigo mismo, en silencio, y diseccionar tus miedos, escribirlos, exponerlos a la luz de la razón, nombrarlos, y luego enfrentarlos con la pregunta clave: ¿esto es algo que depende de mí? Si depende de ti, actúa. Si no depende de ti, acepta. Todo miedo se disuelve entre esas dos decisiones, acción o aceptación. Pero el error más común es quedarnos en un tercer camino, la rumiación, pensar una y otra vez en lo que podría pasar, en lo que ya pasó, en lo que otros dirán. Eso es rendirse. Eso es entregarle el timón al miedo y sentarse atrás a ver cómo choca tu vida contra las rocas y cómo se entrena la mente para no caer en ese círculo, con disciplina, con atención, con práctica diaria. Como decía Séneca, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y si ya sabemos eso, entonces tenemos que empezar a dejar de alimentar esa imaginación con juicios erróneos. Aquí hay un ejercicio práctico estoico que puedes hacer hoy mismo. 1. Toma papel y lápiz. 2. Escribe uno de tus miedos más persistentes. 3. Describe el hecho objetivo que lo genera. 4.
Luego escribe todos los juicios que tienes sobre ese hecho. 5. Pregúntate cuáles de esos juicios son reales, cuáles son exageraciones, cuáles son completamente inventados. 6. Finalmente, responde con esta frase: esto es solo una opinión, no un hecho. Hazlo hasta que te creas lo que escribiste. El miedo es persistente porque lo alimentamos con pensamientos vagos, pero cuando lo convertimos en palabras concretas, pierde fuerza. Lo miramos de frente, le quitamos su disfraz de monstruo y lo vemos como lo que es: un juicio. Y todo juicio puede ser cuestionado. En Horizonte Estoico, creemos que enfrentar el miedo no es una hazaña heroica de un solo día. Es una decisión diaria, una práctica constante. Es elegir, cada mañana, no dejar que los juicios tomen el control. Es decirte a ti mismo: hoy distinguiré entre lo que ocurre y lo que creo que ocurrirá. Esa es la clave. El miedo puede existir. Pero si tú recuperas el poder sobre tus juicios, él no decidirá tu destino. Lección 8. La práctica del voluntario disconforto. Prepararse para lo peor. Vivir en paz. Uno de los ejercicios más poderosos y menos comprendidos del estoicismo es el voluntario disconforto, es decir, la práctica deliberada de la incomodidad. Para los antiguos estoicos, el miedo no se eliminaba con deseos ni pensamientos positivos. Se dominaba con exposición consciente, se enfrentaba con entrenamiento, porque todo aquello que tememos es, en esencia, una pérdida de control, una anticipación del dolor, del rechazo, del hambre, de la pobreza, de la enfermedad o de la muerte. ¿Y qué ocurre cuando practicamos voluntariamente esos escenarios que tanto nos asustan? Ocurre lo impensable. El miedo disminuye, se debilita, a veces desaparece. Séneca, uno de los hombres más influyentes y adinerados de su época, tenía una práctica estoica constante. Durante algunos días del mes, se vestía con ropa humilde, comía alimentos muy básicos, dormía en el suelo y salía a caminar entre la gente sin ningún signo de su estatus. ¿Para qué? ¿Por culpa? ¿Por moralismo? No. Lo hacía para recordar que podía soportar la pobreza si alguna vez ésta llegaba, y sobre todo, para dejar de temerle. En una de sus cartas a Lucilio escribió: acostúmbrate de vez en cuando a vivir con poco, a vestirte pobremente, a comer como un mendigo mientras te dices a ti mismo: ¿es esto lo que tanto temía? Porque el miedo se alimenta de desconocimiento. Cuando algo no lo has vivido, lo magnificas, lo haces un monstruo. Pero cuando lo enfrentas, cuando lo pruebas, cuando lo sobrevives, descubres que no era tan terrible como tu mente decía. Descubres que puedes más de lo que creías. Este principio estoico es una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy en día para recuperar nuestra fuerza. Pero requiere valentía, requiere voluntad, porque nuestra cultura moderna nos ha enseñado a evitar cualquier tipo de incomodidad. Dormimos con climatización perfecta, comemos a la carta, vivimos pegados a la comodidad, y cuando la vida nos sacude con un cambio brusco, colapsamos, porque nunca nos entrenamos para la pérdida, nunca aprendimos a tolerar la frustración. Por eso el estoico moderno debe hacer lo contrario, buscar conscientemente momentos de incomodidad, no por masoquismo, sino por preparación, no por dolor, sino por dominio. Y aquí no estamos hablando de actos extremos, hablamos de hábitos diarios que reafirman tu fuerza. Duchas frías por las mañanas para endurecer el cuerpo y la voluntad. Dormir sin almohada algunas noches para recordar que el cuerpo no necesita lujos para descansar. Comer de forma austera un par de días por semana para entrenar el carácter. Caminar largas distancias sin quejarse para dominar el cuerpo. Pasar un día sin redes sociales para comprobar que no necesitas distracciones para vivir. Salir de casa sin el teléfono móvil para recordar que puedes vivir con menos. Cada uno de estos actos es una afirmación silenciosa. No necesito comodidad para estar bien.
Y esa es una de las frases más liberadoras que puedes decirte en un mundo que te vende comodidad como sinónimo de felicidad. Epicteto lo decía claramente: el hombre que ha aprendido a desear solo lo necesario es invulnerable, porque si no temes la pobreza, no puedes ser chantajeado con dinero. Si no temes el rechazo, no serás manipulado por aprobación social. Si no temes el dolor, no serás víctima del placer. Si no temes la incomodidad, serás libre donde otros serán esclavos. El voluntario. Disconforto no es una renuncia al placer, sino un dominio sobre él. No se trata de vivir en miseria, sino de no depender de nada para estar bien. La paradoja estoica es simple: entre más te expones al dolor voluntariamente, menos te domina el miedo. Porque el miedo no vive en la realidad, vive en la anticipación. Pero si tú anticipas y enfrentas, el miedo no encuentra terreno fértil para crecer. En Horizonte Estoico, esta práctica es central, porque no basta con leer frases poderosas, hay que forjarse en la realidad, hay que construir el músculo mental que nos permite mirar la vida con serenidad, incluso cuando todo se derrumba. Y ese músculo se construye en la incomodidad voluntaria. No tienes que hacerlo todo de golpe. Comienza con un acto pequeño, quizás una ducha fría hoy, quizás comer arroz solo mañana, quizás salir a caminar sin audífonos. Y observa cómo tu mente reacciona. Escucha las excusas, las quejas, el impulso de abandonar. Y luego observa cómo todo eso pasa, y tú sigues, de pie. Esa es la fuerza que el miedo no puede comprender. Esa es la paz que solo los entrenados conocen. No esperes a que la vida te obligue. Entrénate antes, porque cuando llegue la tormenta, y llegará, no tendrás miedo, tendrás preparación. Lección 7. Recuerda tu mortalidad. El miedo se vence mirando a la muerte. La mayoría de los miedos que nos paralizan son solo máscaras de uno más profundo: el miedo a morir. Ese miedo, aunque rara vez lo nombramos, está presente cada vez que tememos perder, fracasar, ser rechazados, envejecer o quedar solos. Es la raíz escondida de la ansiedad existencial, porque en el fondo sabemos que todo lo que tenemos puede desaparecer, que la vida es un préstamo y que no tenemos control sobre cuándo se nos cobrará. Pero en lugar de mirar esa verdad con firmeza, preferimos esconderla. Vivimos como si fuéramos inmortales, como si tuviéramos tiempo infinito, como si lo importante pudiera postergarse indefinidamente. El estoicismo nos enseña a hacer justo lo contrario. Nos exige mirar a la muerte a los ojos, nos pide que recordemos cada día que podemos morir en cualquier momento y que precisamente por eso debemos vivir con urgencia, con claridad, con propósito. Marco Aurelio lo escribía constantemente en su diario: actúa como si estuvieras muriendo, porque en realidad lo estás. No lo decía con tristeza, lo decía con claridad. Para él, recordar la muerte no era un acto morboso, sino una fuente de poder. Porque cuando recuerdas tu muerte, te vuelves invencible. Piensa en esto: si supieras que vas a morir en 7 días, ¿a qué le tendrías miedo? ¿A lo que dirán los demás? ¿A equivocarte? ¿A intentar algo y fallar? ¿A perder dinero? No. Harías lo que realmente importa. Dirías lo que callas. Actuarías con urgencia. Amarías con intensidad. Vivirías de verdad. Eso es el memento mori. Recordar que eres mortal para dejar de vivir como esclavo del miedo. Séneca decía: aprender a morir libera al hombre de toda esclavitud. Porque el que acepta su muerte, el que convive con ella sin temblar, ya no puede ser dominado. El mundo no tiene con qué chantajearlo. Ni el fracaso, ni la pobreza, ni la opinión ajena lo afectan, porque ya ha hecho las paces con lo inevitable. Epicteto era aún más radical. Cuando salgas de casa, no digas simplemente que vas al mercado. Di: salgo sabiendo que puedo no regresar. Esta conciencia, lejos de volverlo pesimista, lo hacía más libre, porque entendía que cada día podía ser el último. Y por lo tanto,
Cada día debía ser vivido como el más importante. Hoy, en Horizonte Estoico, te invito a practicar este recordatorio, no para deprimirte, no para volverte frío, sino para que despiertes, para que dejes de postergar tu fortaleza, para que dejes de vivir con miedo a lo que algún día terminará de todos modos. Aquí tienes un ejercicio poderoso. 1. Al despertar, di en voz baja, «Puedo morir hoy». 2. Pregúntate, ¿estoy viviendo de forma que, si muriera esta noche, no me arrepentiría? 3. Observa tus decisiones a lo largo del día desde esa óptica. ¿Valen la pena o son una huida? 4. Antes de dormir, evalúa. Si este fuera mi último día, ¿estoy satisfecho con cómo viví? Hazlo por una semana. Verás cómo el miedo empieza a perder terreno, porque no hay tiempo para tener miedo cuando sabes que el reloj no se detiene. Mira cómo cambian tus decisiones cuando el miedo a la muerte no te domina, sino que te guía, cuando recuerdas que no puedes controlar el final, pero sí puedes controlar el cómo vives hasta que llegue. Esa conciencia es una llama que quema la indecisión, la cobardía, la queja, la dilación. Porque no hay nada más estúpido que desperdiciar la vida por temor a perderla. Por eso el verdadero estoico no huye de la muerte. La usa, la integra, la convierte en su aliada. Como decía Marco Aurelio, no te comportes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te está esperando. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Hazlo, porque el miedo no es rival para quien vive con la muerte como consejera. Lección 6. Elige tu respuesta. No controles el mundo, controla tu mente. Uno de los fundamentos más profundos y liberadores del estoicismo es este. Tú no controlas lo que sucede, pero sí controlas cómo respondes. Esta idea, repetida por Epicteto hasta el cansancio, es una espada afilada contra el miedo, porque el miedo, en su esencia, es la angustia por lo que no podemos controlar. Nos aterra lo incierto, lo que escapa de nuestras manos, lo que depende de factores externos, personas, eventos, opiniones, accidentes, resultados. Pero los estoicos, desde hace más de 2000 años, nos dijeron lo que hoy muchos aún no comprenden. Nada externo es verdaderamente nuestro. El trabajo no es nuestro, la pareja no es nuestra, el cuerpo no es nuestro, ni siquiera la salud lo es. Todo eso puede desaparecer en cualquier momento. Entonces, ¿qué es nuestro? Epicteto lo respondió con una claridad absoluta. Lo único que está en tu poder es tu juicio, tu deseo, tu impulso y tu rechazo. Todo lo demás no te pertenece. Y es ahí donde nace la verdadera libertad. Porque si entiendes esta diferencia, si haces esta distinción interna entre lo que depende de ti y lo que no, entonces puedes caminar por el mundo sin miedo. Puedes perder sin quebrarte. Puedes ser insultado sin reaccionar con furia. Puedes fallar sin destruirte. El problema es que hemos sido entrenados para hacer justo lo contrario. Desde niños nos enseñan a buscar control en lo externo. Saca buenas notas. Haz que te acepten, gana dinero, sé el mejor. Pero nadie nos enseña a dominar lo interno, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestros impulsos. Y por eso vivimos con miedo, porque intentamos controlar lo incontrolable y descuidamos lo que sí depende de nosotros. Séneca lo advirtió. El que teme lo que no depende de él está condenado a sufrir sin sentido. Y tenía razón. Cuando te apegas a los resultados, al reconocimiento, al éxito externo, vives como esclavo, porque si lo obtienes temes perderlo, y si no lo obtienes crees que has fracasado. En ambos casos, el miedo te gobierna, pero el estoico vive distinto. Él se pregunta ante cualquier situación, ¿esto depende de mí? Y si la respuesta es no, lo suelta. No porque sea débil, sino porque sabe que luchar contra lo inevitable es el camino directo al sufrimiento. Este principio se vuelve especialmente poderoso cuando enfrentamos el miedo, porque el miedo solo puede instalarse cuando crees que necesitas controlar el futuro.
Cuando deseas garantizar un resultado, cuando quieres certezas donde no las hay, la salida no es controlar más, es controlar mejor. ¿Y qué puedes controlar mejor? Tu mente, tus pensamientos, tus decisiones, tus actos. Imagina esto. Alguien te grita en la calle. Tú no controlas su ira, pero sí controlas tu reacción. Puedes gritar de vuelta, entrar en una pelea, alimentar el fuego, o puedes detenerte, respirar, elegir no responder y caminar en paz. La diferencia no está en lo que ocurrió, está en quién tú decidiste ser ante lo ocurrido. Eso es libertad estoica, eso es invulnerabilidad. Ahora, aquí tienes un ejercicio de horizonte estoico para poner esto en práctica. 1. Cada noche, antes de dormir, repasa mentalmente 3 momentos del día en los que sentiste miedo, ansiedad o molestia. 2. Pregúntate, ¿qué parte de esto dependía de mí? 3. Si la respuesta es nada, repítete, entonces no merecía mi miedo. 4. Si la respuesta es mi reacción, analiza cómo podrías haber elegido distinto. 5. Escribe al final, mañana elegiré responder, no reaccionar. Haz este ejercicio por 7 días. Verás cómo tu mente empieza a separarse de los impulsos automáticos. Verás cómo el miedo pierde su urgencia, porque tú ya no necesitas controlar todo. Solo necesitas gobernarte a ti mismo. Marco Aurelio lo escribió así: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y no hay pensamiento más poderoso que este. Yo elijo cómo respondo, siempre. Repítelo, grábatelo, vívelo, porque cuando dejas de intentar controlar el mundo y empiezas a dominar tu mente, el miedo ya no tiene espacio para crecer. Lección 5. Acepta el destino. La amor fati como antídoto del miedo. Si hay una idea estoica que tiene el poder de desarmar el miedo desde la raíz, es esta: amor fati. Ama tu destino. No se trata solo de aceptar lo que ocurre, se trata de amarlo, de abrazarlo como necesario, de verlo no como un obstáculo, sino como parte del camino, como un aliado. Para muchos esto suena absurdo. ¿Cómo voy a amar una pérdida? ¿Una traición? ¿Una enfermedad? ¿Un fracaso? ¿Cómo puedo querer lo que me duele? Pero ahí está la sabiduría estoica. Lo que ocurre debía ocurrir. Y tú no estás aquí para cuestionarlo, sino para responder con virtud. No estás aquí para lamentarte de lo que no controlas, sino para fortalecer lo que sí, tu actitud. Marco Aurelio, que perdió a varios hijos, que enfrentó guerras, pestes, traiciones políticas, escribió en su diario: el universo no es hostil ni benévolo. Es, y tu tarea es aceptar lo que venga como si lo hubieras elegido. Esa es la esencia del amor fati. No es resignación pasiva, es aceptación activa. Es mirar al destino a los ojos y decir, aunque me duelas, confío en ti. Imagina esto: estás caminando por la montaña y de pronto se desata una tormenta. No puedes detenerla, no puedes pedirle al cielo que cambie, pero puedes ajustar tu paso, puedes protegerte, puedes usar cada trueno como un recordatorio de que sigues vivo. Puedes amar la tormenta no por su comodidad, sino por lo que te obliga a sacar de ti mismo. El miedo nace cuando luchamos contra lo inevitable, cuando decimos, esto no debería estar pasando, cuando deseamos un presente distinto. Pero eso es perder 2 veces, primero por lo que ocurre y luego por tu resistencia inútil. El amor fati rompe ese ciclo. Epicteto lo enseñaba de manera radical. No digas perdí esto, di más bien esto me fue devuelto. No digas me traicionaron, di esa era su naturaleza. No digas me hirieron, di me ofrecieron la oportunidad de practicar la paciencia. Esto no es espiritualidad ligera, es guerra mental, es transformación de percepción, es tomar cada evento y traducirlo a tu crecimiento. Porque si todo lo que ocurre puede ser usado a tu favor, entonces el miedo no tiene de qué alimentarse. Ya no temes que las cosas salgan mal,
porque sabes que incluso si salen mal, tú puedes usarlas para fortalecerte. Esta forma de ver la vida crea un tipo de ser humano muy raro hoy en día, aquel que no necesita que las cosas salgan bien para estar bien, aquel que, pase lo que pase, responde con virtud, con fuerza, con propósito, aquel que se adapta, que aprende, que transforma. El verdadero estoico no busca controlar la vida, busca cooperar con ella. Sabe que no todo es deseable, pero que todo puede ser útil. Por eso en Horizonte Estoico decimos, no preguntes, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿para qué me pasa esto? Ese cambio de pregunta destruye el miedo, porque te pone en posición de acción, porque te transforma de víctima a aprendiz, porque convierte la vida en un entrenamiento, no en una amenaza. Y aquí tienes un ejercicio poderoso para internalizar esta lección. 1. Piensa en un evento reciente que te causó miedo, frustración o dolor. 2. Escríbelo tal como ocurrió. 3. Luego, escribe 3 formas en que ese evento puede ayudarte a crecer. 4. Escribe al final, esto no me ocurrió a mí, ocurrió para mí. 5. Léelo cada mañana durante 7 días. Esto es amor fati en acción. No es teoría, es práctica, y es práctica diaria. Porque no se trata de estar de acuerdo con el destino, se trata de confiar en él. Séneca lo decía así: lo que la fortuna no te quitó, te pesaba. Lo que te quitó, te liberó. Porque muchas veces lo que perdemos es justo lo que nos estaba encadenando, y lo que tememos es justo lo que necesitamos enfrentar. El amor fati te libera de la necesidad de entenderlo todo, de justificarlo todo. Te da una sola misión: responder con virtud a lo que venga. Y cuando vives así, ¿a qué le vas a temer? A la pérdida, ya sabes usarla. Al fracaso, ya no defines tu valor por el resultado. A la muerte, ya sabes que no es el enemigo. Solo queda una cosa: vivir plenamente, en presente, con aceptación radical. Porque el amor fati no es una emoción, es una decisión, una forma de mirar la vida que hace del miedo un visitante sin poder. Lección 4. El dominio del deseo. El miedo nace de lo que crees. Necesitar uno de los errores más sutiles y más destructivos que cometemos como seres humanos es confundir deseo con necesidad. Y cuando algo deseado se convierte en una supuesta necesidad, el miedo se instala. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si nunca llega? El estoico entiende que el miedo aparece cuando atamos nuestra felicidad a lo que no controlamos, y casi siempre eso ocurre porque hemos dado a nuestros deseos más poder del que merecen. Epicteto, en su manual de vida, fue directo: no desees que las cosas sucedan como quieres, desea que sucedan como suceden, y vivirás en paz. Esto no significa renunciar a los sueños ni al progreso. Significa comprender una verdad poderosa. Tú puedes desear sin depender. Puedes aspirar sin convertir tus aspiraciones en cadenas. Marco Aurelio lo escribió así: la verdadera riqueza consiste en desear poco. Piénsalo. ¿Cuántas veces el miedo te ha atrapado porque deseabas algo con tanta intensidad que pensaste que no podrías vivir sin ello? Una relación, un ascenso, un reconocimiento, un cuerpo perfecto, una opinión favorable, un resultado específico, y cuando ese deseo se ve amenazado, tu mente entra en modo defensa. Se dispara la ansiedad, y en ese instante ya no estás viviendo desde la virtud, sino desde la necesidad. Has cedido tu poder. El estoicismo te propone una alternativa radical. Reduce tus deseos a lo esencial y recuperarás tu libertad. Séneca decía: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Porque el miedo no surge del vacío, sino de la adicción al más. El dominio del deseo no es represión, es claridad. Es preguntarte: ¿realmente necesito esto? ¿O simplemente lo quiero porque me enseñaron a quererlo? Es desmantelar las falsas necesidades que la cultura, la publicidad, la comparación y el ego han implantado en tu mente.
Y cuando lo haces, ocurre algo profundo. El miedo ya no tiene de dónde alimentarse, porque ya no dependes de cosas externas para estar en paz. Ya no estás a merced de que los demás aprueben, de que las circunstancias coincidan con tus expectativas, de que todo salga según tu plan. Tu estándar de éxito se vuelve interno, actuar con virtud, con coherencia, con serenidad. Y eso siempre depende de ti. Aquí hay un ejercicio poderoso que usamos en Horizonte Estoico para practicar el dominio del deseo. 1. Escribe en una hoja 3 cosas que hoy deseas intensamente. 2. Para cada una, respóndete con brutal honestidad. ¿Es esto una necesidad real o una preferencia? ¿Depende completamente de mí o de factores externos? ¿Quién sería yo sin ese deseo? ¿Sería menos valioso? 3. Luego, para cada una, escribe esta frase: puedo vivir sin esto. Mi paz no depende de ello. Este ejercicio no elimina tus deseos, pero los pone en su lugar. Los convierte en pasajeros, no en amos. Y cuando eso ocurre, el miedo, ese miedo que nace del apego, empieza a disolverse. Porque ya no tienes que ganar para estar bien. Ya no tienes que gustar para sentirte digno. Ya no necesitas tener, lograr, demostrar, impresionar. Solo necesitas actuar con virtud. Y eso siempre está bajo tu control. El dominio del deseo no es frialdad, es poder. Es mirar al mundo y decir: no necesito que me des nada para estar en paz, porque todo lo que necesito para vivir bien, ya lo tengo en mí. Ese es el espíritu estoico. Esa es la fuerza de quien ya no teme perder, porque ya no cree que lo externo sea su salvación. El miedo no puede habitar una mente que se basta a sí misma. Lección 3. La dicha de la autosuficiencia. Nadie puede quitarte lo que ya eres. Uno de los temores más persistentes que arrastra el ser humano es el miedo a depender de los demás para estar bien. Dependemos de la validación, del afecto, de la compañía, del estatus social, del éxito reconocido externamente. Y cada una de esas dependencias es un terreno fértil para el miedo. ¿Por qué? Porque todo lo que depende de otros puede cambiar, puede fallar, puede desaparecer, puede traicionarte, puede no cumplir tus expectativas. Y si tu bienestar se construye sobre eso, entonces vives expuesto, vulnerable, frágil. El estoicismo rompe esta fragilidad con una sola idea: la autosuficiencia interior. Epicteto lo enseñaba con contundencia. El hombre libre es aquel que no espera nada de nadie. Y no se refería a vivir aislado, sino a vivir entero, a no condicionar tu estabilidad emocional a los vaivenes del mundo externo, a ser tú el custodio de tu paz. Séneca lo decía aún con más claridad: el mayor bien es la serenidad, y esta solo puede encontrarse dentro de uno mismo. Eso significa que tu verdadera fortaleza no está en lo que posees, sino en lo que eres cuando todo lo externo se cae. El verdadero estoico es el mismo con elogio o con crítica, con abundancia o con escasez, con compañía o en soledad, porque su valor no fluctúa, porque no negocia su centro con lo que no controla. Cuando entiendes esto, cuando lo vives, no solo lo comprendes, el miedo pierde su agarre. Ya no temes que te rechacen porque tu dignidad no depende de la aprobación ajena. Ya no temes que te dejen porque tu paz no está atada a una presencia. Ya no temes que te falte lo material porque tu riqueza está en tu templanza, en tu carácter, en tu virtud. Esa es la autosuficiencia verdadera, la que hace que puedas mirar al mundo sin suplicar nada, no porque no lo valores, sino porque ya no lo necesitas para ser tú mismo. En Horizonte Estoico, promovemos esta idea como una práctica, no como una idea bonita, sino como una construcción diaria. Y aquí tienes un ejercicio para comenzar. 1. Toma nota de las cosas o personas que más impacto tienen en tu estado emocional. 2. Pregúntate, con honestidad: ¿dependo de esto para sentirme bien? ¿Quién sería sin esto? 3. Escribe una afirmación estoica como esta: mi valor no está en lo que recibo,
sino en cómo vivo. Nadie puede quitarme lo que ya soy. 4. Durante el día, cada vez que sientas miedo por perder algo o alguien, repítelo. Esto no define mi centro. Yo soy suficiente. Este tipo de práctica no es egoísmo, es libertad, porque cuando eres suficiente por ti mismo, puedes compartir sin poseer, amar sin miedo, dar sin esperar. El miedo se disuelve en la madurez de quien se ha encontrado a sí mismo. Marco Aurelio escribió: la felicidad está en no necesitar felicidad externa. Parece una contradicción, pero es una verdad profunda. El contento interior no se negocia, se cultiva, y ese cultivo requiere cortar las raíces de dependencia que has dejado crecer sin darte cuenta. Cuando el miedo te ataque, recuérdalo. Lo único que no puede ser quitado es lo que resides en tu virtud. Todo lo demás lo puedes perder. Pero lo que tú eres, si está bien forjado, será tu refugio eterno. No necesitas nada para ser quien debes ser. Y quien entiende esto, ya no teme. Lección 2. La disciplina como escudo. El miedo. Teme al hombre que se entrena. El miedo no se derrota con impulsos, no se supera con palabras vacías ni con falsas promesas. El miedo se disciplina, se confronta con estructura, se doblega con hábito. El estoico sabe que la libertad no es hacer lo que se quiere, es dominar lo que se siente. Y ese dominio no se alcanza con deseos, sino con entrenamiento diario, rígido, intencional, coherente. Epicteto lo dijo así: ningún gran logro se alcanza sin disciplina, porque la disciplina es el puente entre la idea y la acción, entre el temor y el coraje, entre el impulso y la virtud. Y esa disciplina es precisamente el terreno donde el miedo empieza a temblar. ¿Por qué? Porque el miedo se alimenta de desorden, vive en las mentes que postergan, que improvisan, que huyen del esfuerzo, que se refugian en el mañana. En cambio, la mente disciplinada es como una muralla, firme, predecible, resistente. Cuando te disciplinas, no desaparece el miedo, pero sí desaparece su poder, porque ya no decides en base a lo que sientes. Decides en base a lo que dijiste que ibas a hacer. Y eso, en un mundo de emociones volátiles, es una revolución. Séneca lo entendía así: los que viven sin orden viven como si no supieran lo que viene. Y precisamente eso es lo que genera ansiedad, la vida sin estructura, sin propósito, sin responsabilidad. El miedo entra por las grietas de la indisciplina. Por eso, en Horizonte Estoico, uno de los principios fundamentales es este: una rutina firme es una mente firme. Una rutina estoica no es rígida por ego, sino por claridad, porque sabes que cada día que entrenas tu voluntad, estás haciendo más pequeña la voz del miedo. Aquí tienes una estructura diaria que puedes comenzar a practicar. 1. Despertar temprano, antes del ruido del mundo. No para sentirte superior, sino para tomar control del día antes de que te lo roben. Marco Aurelio escribía: ¿naciste para acurrucarte entre sábanas o para levantarte y hacer tu trabajo de hombre? 2. Escritura matutina de intención. Toma 5 minutos para escribir: ¿qué temo hoy? ¿Qué depende de mí? ¿Cómo puedo actuar con virtud, sin dejar que el miedo decida por mí? 3. Momentos de incomodidad voluntaria, ejercicio físico, ayuno moderado, silencio profundo. Prácticas que te recuerdan que tú decides, no tus impulsos. 4. Acción deliberada. Haz cada día al menos una cosa que temes, no importa cuán pequeña, porque cada victoria cuenta en la guerra interior. 5. Revisión nocturna. Antes de dormir, pregúntate: ¿dónde actué con coraje hoy? ¿Dónde me dejé dominar? ¿Qué puedo mejorar mañana? Esta rutina no se trata de perfección, se trata de presencia. Se trata de ser un guerrero del alma, no un espectador pasivo. Cuando vives así, con estructura, el miedo deja de ser una amenaza constante. Se convierte en un mensajero. Te avisa dónde aún debes fortalecerte, dónde aún hay trabajo,
donde aún no eres libre. Y tú, en lugar de esconderte, tomas nota y vuelves al entrenamiento una y otra vez, sin esperar resultados inmediatos, porque el estoico no busca atajos, busca transformación. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: el objetivo de la vida no es sentirse bien, sino ser bueno. Y ser bueno en el sentido estoico es vivir con virtud, con intención, con disciplina. El miedo se disipa no cuando lo ignoras, sino cuando lo entrenas, cuando lo enfrentas cada día con decisiones pequeñas pero firmes, cuando decides que tú no eres tus emociones, sino el arquitecto de tu carácter. Y ese carácter se construye ladrillo a ladrillo con la disciplina. Haz de tu vida un campo de entrenamiento, no para endurecerte, sino para liberarte. Lección 1. La dicha de vivir en el presente. El miedo solo existe en la anticipación. Aquí llegamos al núcleo más profundo del miedo. Su hogar está en el futuro. Nadie tiene miedo del presente. Nadie sufre por lo que está ocurriendo justo ahora, si lo observa con atención plena. El miedo se proyecta hacia adelante, lo que podría pasar, lo que tal vez ocurra, lo que imaginamos que vendrá. Y es allí donde el estoicismo entra con una claridad cortante. El presente es lo único que posees, y si lo habitas plenamente, el miedo no puede dominarte. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría impecable: no dejes que el futuro te perturbe. Lo encontrarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón con que hoy combates el presente. ¿Qué significa esto? Que todo lo que temes en el futuro será enfrentado desde el mismo tú que hoy está escuchando esto, desde la misma mente, desde las mismas decisiones. No eres un ser más débil mañana. No serás más frágil cuando llegue el desafío. Serás tú. Y si estás construyendo tu carácter hoy, estarás preparado cuando el futuro llegue. Pero el problema es que no vivimos en el hoy. Nos exiliamos del momento presente. Nos dispersamos entre los y sí que la mente fabrica sin cesar. El miedo, como decía Séneca, es un sufrimiento anticipado, una ilusión que nos hace vivir doble, una vez en la imaginación del desastre y otra vez cuando, si acaso, el desastre ocurre. El estoico rompe este ciclo al regresar al presente con rigor. Epicteto decía: ¿estás angustiado? Entonces observa, ¿estás angustiado ahora o estás pensando en lo que podría pasar? Y al hacer esa distinción, desactiva el hechizo, porque te obliga a ver que estás bien, aquí, ahora, respiras, estás vivo. El momento presente no te está destruyendo, solo tus pensamientos sobre el futuro. Esta lección estoica no es una invitación al hedonismo ni a la pasividad. Es una práctica de atención deliberada. Es vivir conscientemente, aquí, donde realmente puedes actuar, decidir, transformar. En Horizonte Estoico enseñamos esta práctica diaria para dominar el miedo mediante la presencia. 1. Al despertar, repite en voz baja: hoy es suficiente, aquí soy libre, ahora es mi poder. 2. Durante el día, cada vez que sientas miedo, detente. Respira profundamente 3 veces. Pregúntate: ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente? Si no está ocurriendo, suéltalo. 3. Entrena tu enfoque. Haz una actividad diaria sin multitarea. Come sin distracciones. Camina sin teléfono. Escucha sin interrumpir. Estás entrenando a tu mente para habitar el presente. 4. Antes de dormir, escribe 3 momentos del día en los que estuviste realmente presente y 3 en los que el miedo te llevó al futuro. Reflexiona, aprende, ajusta. Este ejercicio es más profundo de lo que parece, porque la mente no está acostumbrada a estar aquí. Está entrenada para vagar, para preocuparse, para anticipar, pero tú no eres tu mente, tú puedes gobernarla. Marco Aurelio escribió: no pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno, sé uno. Y el hombre bueno, el hombre fuerte, el hombre estoico, vive aquí, no en el pasado que ya no existe, no en el futuro que no ha llegado, aquí, donde puede actuar,
donde puede responder con virtud. El miedo no puede crecer en una mente que se niega a vivir en la ficción del mañana. Así que recuerda esto, siempre. El miedo vive en la anticipación, el coraje en el presente. ¿Y tú, dónde eliges vivir? Y ahora que hemos recorrido juntos estas 9 lecciones, una tras otra, desde las profundidades del miedo hasta la claridad de la virtud, es momento de detenernos y mirar hacia adentro. Porque esto que has escuchado no es solo información, es un espejo que no adula, que no miente, que no maquilla tus excusas, un espejo que, como el estoicismo, te muestra lo que eres y lo que aún puedes llegar a ser. Has descubierto que el miedo no es tu enemigo, es tu campo de entrenamiento. Has comprendido que el juicio es más poderoso que el hecho, que lo que te aterra no es la realidad, sino la historia que te cuentas sobre ella, y que puedes reescribir esa historia. Puedes recobrar el control de tu narrativa. Has visto que la incomodidad, practicada con intención, es una escuela, que cuanto más practicas el disconforto, menos dependes del confort, y que en esa independencia nace la libertad. Has recordado que la muerte no es una amenaza, sino una maestra, que su presencia nos despierta, que no viene a quitarnos la vida, sino a enseñarnos a vivirla de verdad. Has aprendido que el mundo es incontrolable y que eso no es un problema, si tú eres inquebrantable, que no necesitas moldear la realidad para estar bien, solo necesitas moldearte a ti mismo. Has descubierto el amor fati, esa actitud estoica de mirar al destino a los ojos y decir, lo acepto, lo uso, lo transformo, porque nada que te ocurra puede detener a quien ha decidido que todo es parte del camino. Has recordado que el deseo desordenado es una trampa, que no, todo lo que deseas es necesario, que muchas veces lo que te asusta perder ni siquiera deberías querer. Has entendido que la autosuficiencia no es soledad, sino soberanía, que la verdadera paz no está en lo que tienes, sino en lo que eres. Y eso no te lo puede quitar nadie. Y finalmente, has llegado a la raíz, que el miedo vive fuera del presente, que solo anticipa, pero no actúa, que solo proyecta, pero no transforma, y que tú, al habitar este instante con plena conciencia, te vuelves impenetrable. Estas no son ideas teóricas, son principios de guerra interior, son mandatos de sabiduría antigua que aún hoy, más que nunca, siguen vigentes. Porque hoy vivimos rodeados de ruido, de miedo disfrazado de prudencia, de ansiedad normalizada, de fragilidad emocional elevada a estilo de vida, de personas que no saben qué hacer con su libertad, de mentes que se destruyen en su propio laberinto mental. Y en medio de todo eso, tú estás aquí. Has llegado hasta el final. Has escuchado cada palabra. Has absorbido cada lección. Y eso dice algo sobre ti. Dice que hay una parte de ti que ya está despierta. Una parte que no acepta seguir viviendo desde el miedo, que no tolera más excusas, que no quiere más anestesia, que no se conforma con sobrevivir, que ha probado el sabor de la fuerza interior y ya no quiere otra cosa. Esa parte de ti es el estoico que llevas dentro. No un personaje perfecto, no un ser frío, sino un guerrero silencioso, una mente lúcida, un alma libre. Y ahora es tu turno, porque estas palabras no significan nada si no actúas, si no te levantas mañana y eliges, si no llevas estas ideas a tu cuerpo, a tu agenda, a tus decisiones. El miedo seguirá apareciendo, no desaparecerá mágicamente, pero tú ya no serás el mismo. Ahora sabes que puedes mirarlo de frente, cuestionarlo, utilizarlo, superarlo. Ahora tienes las herramientas, ahora conoces el camino, ahora sabes que lo que necesitas no está allá afuera, está en ti. Y si alguna vez vuelves a sentir que no puedes, que no sabes, que no vale la pena, vuelve aquí, a esta serie, a esta comunidad, a este espacio donde cultivamos la virtud, no la queja, la acción, no la espera, el carácter, no la máscara.
Este canal se llama Horizonte Estoico porque creemos que el horizonte de tu mente puede expandirse cada día, que la serenidad no es utopía, que la fuerza no es privilegio, es una decisión y tú puedes tomarla. Así que antes de irte, graba esto en tu interior. No eres tus miedos, no eres tus pensamientos, no eres tu historia, eres la decisión que tomas hoy, aquí, ahora. Vive como si no tuvieras miedo. Actúa como si fueras libre. Entrena como si fueras eterno. Porque, aunque mueras mañana, habrás vivido como un hombre invencible.